Mientras el ser humano no entienda cómo piensa, actúa y se comporta una computadora, el poder crear algoritmos o programas será de algo tedioso a una frustración. La conquista de lo que es crear algoritmos y programas se hace más fácil en la medida en que la conciencia crece sobre la asimilación de dicha situación, porque el escenario en el que la máquina se encuentra no es el mismo en el que nosotros estamos, ya que podemos ver, oír, etc. Hemos de saber que debemos asumir la responsabilidad de indicarle a alguien que es sordo, ciego y no tiene conocimiento ni intelecto como nosotros, cómo debe de proceder para que haga lo que queremos que haga, a pesar de las limitaciones que tiene. En el siguiente ejemplo, vamos a entender una situación que se da mucho con la resolución de problemas computacionales, porque muchas personas no entienden cuál es la situación en la que una computadora se encuentra para resolver un problema. Y muchas veces hay problemas que se plantean y el ser humano puede dar la respuesta casi de manera instantánea. Eso sucede porque la situación en la que él se encuentra, o sea, su escenario, no es el mismo en el que está una computadora. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tenemos estas cartas aquí, pongo esta, esta, esta y esta. Y le pedimos a la persona que nos diga qué números son los que se encuentran en esta carta. Evidentemente nos diría que son los números impares. Eso es correcto. Y esa respuesta él la puede dar porque él conoce los números impares. Pero vamos a ver la siguiente situación. Si hacemos lo siguiente y ponemos las cartas de esta manera y le hacemos la misma pregunta, ¿cuáles son los números que están en estas cartas? En esta situación él no puede dar la respuesta correcta y tendría que hacer lo siguiente. Empezaría a virar esta, a virar esta, a virar esta. Y vamos a suponer que hasta aquí él ya nos da una respuesta y nos dice que son números impares. Pero él está haciendo una suposición basado en una parte de la muestra que acaba de seleccionar. Pero eso no quiere decir que todas esas cartas sean de números impares. Porque para él poder hacer eso, tendría que seguir examinando todas las cartas una por una. Y, como se puede ver, su respuesta primera que dio no es correcta. Porque él no examinó todos los elementos que tenía ahora mismo de prueba. Entonces, si nos da una respuesta ahora basada en la pregunta, nos diría que simplemente son números. Porque en las cartas hay cartas que son números y cartas que son letras. Y nos daría esa respuesta. Fíjense cómo el tiempo de la respuesta fue más lento que la primera ocasión, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que en este escenario él tuvo que voltear todas las cartas una por una y no basarse en dar la respuesta en haber volteado algunas cartas, porque tiene que esperar a verlas todas. ¿Qué sucede? De primera instancia, una de las razones por la cual la persona pudo dar la respuesta en el primer ejercicio no es solamente porque él conocía los números impares, sino porque él podía ver las cartas, todas al mismo tiempo. En el segundo caso no sucedió eso. Él tuvo que ver una por una las cartas para poder dar la respuesta que estaban buscando. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que hay que entender sobre una computadora es que la situación o el escenario donde ella se encuentra es parecida al segundo ejemplo, en la que se tiene que ir uno por uno, en este caso, a revisar los elementos para poder dar la respuesta. Eso nos lleva
a una conclusión de que hay que especificar paso por paso lo que se debe de hacer para poder encontrar la respuesta. Y eso sería el algoritmo a utilizar en el caso de que las cartas estén del lado reverso, que tienen que ir una por una, paso por paso, a irla volteando para poder saber cuáles son los números y dar las respuestas correctas. Ahí entra el concepto de algoritmo. Porque mientras las cartas están todas a la vista del ser humano, él prácticamente, sin darse cuenta, solamente las ve y da la respuesta. Pero su mente, de una manera rapidísima, hace ese proceso sin que él se dé cuenta. Por eso es que cuando las cartas están en el lado reverso, él debe de ir una por una, haciendo el examen. Y no dar una respuesta hasta que todas las cartas estén del lado visible, o sea, del lado que tienen el número. Esa situación es buena entenderla a la hora de resolver un problema computacional, porque una computadora tiene su comportamiento desde el punto de vista en que las cartas están del lado reverso. Y hay que especificar paso por paso cómo debe de ir realizando las acciones para poder dar la respuesta correcta. Ahí vendría, como había dicho anteriormente, la especificación del algoritmo. Ahora bien, el hecho de que una persona pueda dar la respuesta está sujeta a varios factores. Uno es poder ver y el otro conocer el fundamento del número impar, como hemos podido ver. Sucede que la computadora ni ve ni conoce el fundamento. En el diseño del algoritmo tendríamos que resolver esas situaciones para una computadora, porque de la manera en que nosotros lo podemos resolver, la máquina no puede. Y tendríamos que especificar de manera formal lo que debe hacer para poder resolverlo. A partir de esas premisas se manifiesta el concepto de la abstracción. Se usarían variables y someterlas a ciertos procesos, y una vez se tengan los resultados, asociarlo a mensajes. En nuestro caso, cada valor de las variables sería sometido a un proceso de división, en el que se busca que el valor de verdad satisfaga la incógnita de no ser divisible por 2. En ese punto, las matemáticas y las expresiones lógicas resolverían la limitante del fundamento, y el uso de variables la limitante de poder ver. De esa manera, la máquina ve y usa el concepto para dar la respuesta.